Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a meditar en los juicios de Dios contra las naciones y vamos a revisar el capítulo 19 y hasta el capítulo 24. Miremos estos juicios porque cada persona le dará cuenta a Dios. Cada país, cada nación, cada grupo étnico. Aún le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hablamos. Y dice el Señor que de toda palabra ociosa, delante del Señor estaremos y Él nos pedirá cuentas. Y Dios hará justicia con las naciones como lo hizo en el pasado, en el tiempo de Isaías, y también lo hará en el presente y en el futuro. Comencemos con el capítulo 19 que nos tocaba leer el día lunes y hasta el 24 que leeremos, si Dios lo permite, el día sábado. Profecía sobre Egipto o contra Egipto. Egipto, un enemigo continuo de Israel. Y a veces también Israel se apoyó en Egipto y le fue mal, le fue muy mal. Leamos los primeros versículos. Profecía sobre Egipto. ¿Dónde está ubicado Egipto? Al norte de África. Ahí está dentro del mar Mediterráneo. Y tiene su riqueza, depende mucho de toda la labor que hace su gran río, el río Nilo. Y dice el versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Egipto al sur de Israel. Y entrará en Egipto. Y aquí está atacando el Señor lo que era común en Egipto, la idolatría. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, delante de Dios. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Qué iba a permitir Dios en los egipcios? ¿Cómo los iba a castigar? Les iba a permitir entre ellos una guerra civil. Verso 2. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y esto también habla Jesús para el tiempo del fin, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y pestes en muchos lugares. Verso 3, y el espíritu de Egipto se desvanecerá por medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores son los adivinos, a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En el tiempo cuando Isaías estaba profetizando, un imperio poderoso era el asirio. A los asirios, con su capital Nínive, se los conoce como el pueblo más sanguinario que el mundo haya conocido. Trataba a sus enemigos con tanta crueldad, con tanta brutalidad. Y recuerdan ustedes que allí envió Dios a Nínive al profeta Jonás para que profetizara contra ellos, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ese duro pueblo se convirtió, se arrepintió, se volvieron a Dios y Dios los perdonó. Dice el verso 4,
y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, porque su influencia es conocida, del Nilo, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Recuerdan que el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto por 400 años. Hubo un buen faraón que les permitió ingresar. 70 personas lo hicieron. José y toda su familia, incluido su padre Jacob. Pero luego la Escritura dice que vino otro faraón que no conocía a Jehová. Y como el pueblo de Israel creció, se multiplicó, ellos tuvieron mucho temor. Y el faraón ordenó que todo niño se le dé muerte. Y Dios salvó de manera milagrosa a Moisés. Dios entonces, con mano poderosa, usándolo a Moisés, sacó al pueblo de la esclavitud y los condujo a la tierra prometida. Dios sacó al pueblo por medio de 10 plagas. Y cada una de esas plagas que Dios envió era un ataque a alguno de sus dioses. Por ejemplo, cuando Dios hizo que el sol se oscureciera, cuando vino tinieblas, eso era un ataque contra el dios Ra. Ra era el dios del sol, y Dios con su poder hizo que días no haya luz, que haya tinieblas. Y también cuando Dios permitió que el agua se convirtiera en sangre, era un ataque al dios Osiris. Se decía que este dios Osiris, por sus venas corría el agua del río Nilo, y Dios la convirtió en sangre. Cada una de las 10 plagas era un ataque divino a los ídolos que ellos adoraban. Y esto está hablando el capítulo 19. Pero también se dice aquí que Dios tendrá misericordia de Egipto. Y leamos los versículos 19 en adelante de Isaías 19. 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, castigo, pero también misericordia, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. En el periodo intertestamentario hubo un pueblo que luchó fuertemente contra la opresión romana, contra la tiranía, y eran los macabeos. Y uno de ellos, en el tiempo de los macabeos, un hombre llamado Onías huyó para Egipto. Y se cree que cuando él fue a Egipto, él fue el que edificó un altar. Y hubo personas que conocieron a Dios. También hay una historia que es como una tradición. Se dice que el evangelista Marcos, él viajó para Egipto, él estuvo allá, y allá él ejerció su ministerio.
y mucha gente conoció a Dios y se formó una iglesia que hasta ahora se mantiene, la iglesia copta. Estaba leyendo en estos días que la iglesia copta tiene hoy 65 millones de miembros. 10 millones son de Egipto y 50 millones son de Etiopía y los otros 5 millones son de otras naciones. Pero la iglesia copta es una iglesia ortodoxa. Ortodoxa tiene que ver con bien apegada a la palabra de Dios. Dice que guardan las tradiciones desde el tiempo del Nuevo Testamento. He tenido la oportunidad de estar en uno de esos lugares y participar de un culto copto, la iglesia copta. Y algunos manifiestan que allí se da cumplimiento a lo que el Señor dice sobre Egipto. Dice el verso 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, oración, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. Bueno, y algunos piensan que Egipto, no hay duda, sigue siendo un campo misionero, donde hombres y mujeres pueden ir para predicar el Evangelio, porque el número de creyentes en Egipto, a pesar del trabajo de la iglesia copta y otros, es muy pequeño. Y herirá Jehová a Egipto, dice, y se convertirán. Versículo 23, Dios ama a las naciones paganas, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 23, en aquel tiempo habrá una calzada es una carretera, una avenida, de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Parece increíble, los asirios, que eran tan crueles y tan brutales, conocerían al Señor. Verso 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Habrá paz entre ellos. Comúnmente hubo guerras. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto. Hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes perseguía a los niños y los buscaba para matarlos, José y María huyeron con el niño a Egipto y allá estuvieron por lo menos 2 años. ¿Y cómo vivieron? Con el oro, el incienso y la mirra que le regalaron los magos del oriente. Los sabios del oriente le trajeron un presente y con ese oro lo pudieron vender. Y José y María tuvieron lo necesario para alquilar un lugar en Egipto y vivir allí. Ustedes pueden notar la importancia, lo importante que es dar para la obra de Dios. Estos hombres sabios le trajeron al Señor presentes. No se dice que eran 3, solamente habla de los sabios del oriente. Y Dios tuvo misericordia, por eso Dios ha tenido misericordia de Egipto. Y entonces, luego, por revelación en sueños, Dios le dijo a José y a María que regresen porque Herodes había muerto. Pero cuando se informaron que en la provincia de Judá reinaba un hijo de Herodes el Grande, malo como su padre, llamado Arquelao, entonces se fueron hacia el norte, 100 kilómetros arriba, a Nazaret, donde Jesús creció. Y a los 30 años comenzó su ministerio público en Nazaret, en la oscura Nazaret, y luego Él se condujo hasta Galilea y sus alrededores, principalmente Capernaum,
ciudad de la cual hizo su centro de operación. Dice el verso 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Claro, aún a la gente muy mala, Dios nos hizo a todos, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 19, hay castigo para Egipto, pero también misericordia. En el 20 se habla de la conquista de estos reinos poderosos, Egipto y de Etiopía, por parte de Asiria. Como decíamos al comienzo, los asirios eran los soldados o los militares, los guerreros más feroces, dicen los que conocen del tema, del mundo. En el año que vino el Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, le pidió que haga algo físico. Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, ¿quién? El profeta Isaías, andando desnudo y descalzo. Verso 3, y dijo Jehová, de la manera que estuvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Quiero explicar que una manera como los egipcios actuaban contra los vencidos, les descubrían sus nalgas. Y luego aquí Isaías está profetizando que lo mismo iban a hacer los asirios con los egipcios, porque allí se cumple lo que dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y esto de el profeta Isaías andando desnudo 3 años, ninguno vaya a pensar que es sin ropa, sino con una ropa interior, una ropa ligera. Quiere decir allí desnudo, ropa de prisionero, como si yo me sacara este saco y la camisa, y entonces quedo en una camiseta y nada más con una pantaloneta y descalzo. Eso indicaba que Egipto iba a ser humillado. Dios en ocasiones mostraba a sus profetas hacer alguna señal, y él anduvo desnudo, como dice el versículo 2 y el verso 3, por 3 años, dando a entender que así sucedería con los enemigos de Israel. Y efectivamente, así fue. El capítulo 21 se habla del juicio contra la gran Babilonia, contra Edom y contra Arabia. La llama Babilonia en el 21:1, profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Profecía sobre el desierto del mar. No entendemos. ¿Pero qué está diciendo aquí? Babilonia estaba edificada
en un territorio con mucha agua. Había mucho fango, mucho lodo, también mucha agua, porque Babilonia estaba edificada en una enorme planicie y mirándola a la distancia parecía el mar. Por esa razón habla el versículo 1, el desierto del mar, porque Babilonia era una gran planicie que se veía a lo lejos como un mar, dividida por lagos y pantanos. La antigua Babilonia también era la antigua tierra de Elam, de Media, y actualmente lo que hoy es Irán. El territorio del actual Irán es la antigua Babilonia, probablemente el imperio más esplendoroso del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes derrotaron a los babilonios? Los medos y los persas. Y esto se habla también en el libro de Daniel. Cuando Belsasar estaba en su orgía con los vasos de oro que su padre Nabucodonosor trajo del templo de Jerusalén, mientras él estaba en su fiesta, apareció una mano que escribía en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, sin peso, tamo, paja. Tu reino ha sido quitado y dado a los medos y a los persas. Dice que en esa misma noche entraron los medos y los persas y tomaron la ciudad de Babilonia y la pasaron a filo de espada. Y el profeta Isaías está anticipando de ese horrible castigo en el capítulo 21. Gritaron todos en el 21:9: y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Los destruyeron entonces los medos y los persas en los días de un rey malvado llamado Belsasar, que no fue como su padre. Su padre Nabucodonosor se llenó de orgullo y Dios lo hizo un animal 7 años. Y al final de los 7 años él se arrepintió y se convirtió y reconoció que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todo cosas, reinos y sobre todos personas. 21:1 al 10, la caída de Babilonia, tal como el profeta lo predijo, así se cumplió. En el 11 y en el 12 hay una profecía contra Duma. Duma es la antigua o el antiguo reino de Edom, y Edom es Esaú, y Esaú era uno de los hijos de Isaac, ¿verdad? Él tuvo con Rebeca 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú el profano, que despreció su primogenitura. Y este hombre pagano edificó esta ciudad, Edom, Duma, y vino un castigo sobre él. Y también sobre Arabia, como se dice en los versículos 13 hasta el 17. Profecía sobre Arabia: en el bosque que pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dan. Estos de Dedán
son descendientes de Cus, y Cus, descendiente de Cam. Y este Cam era un hombre malo. Se dice que esto es quien hizo el arca. Él tuvo sus 3 hijos, ¿verdad? Noé, Sem, Cam y Jafet. Y Cam era un malvado. Y de este Cam, de hijo de Noé, viene este llamado Dedán. Y también Dios le envió un juicio contra ellos. En el capítulo 22, también el juicio sobre Jerusalén, la ciudad de Dios, el pueblo escogido de Dios. Se lo llama en el 22:1, profecía sobre el valle de la visión. A Jerusalén se la llama un valle, porque efectivamente así es. Alrededor de Jerusalén hay montes altos, uno de ellos el monte de Sión. Y vino un juicio sobre ella. Dice 22:1, ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Miren cómo se refiere a Jerusalén en el 22:2. Tú llena de alborotos. Cuando hubo la orden de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén, muchos enemigos dijeron, no lo permitas, porque Jerusalén es una ciudad rebelde, es alborotadora. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta. Bueno, así son siempre las capitales. Ustedes saben cómo nuestra capital de nuestro pequeño país a veces ha sido asediada y también ha sido apedreada e incendiada por malos ciudadanos ecuatorianos. La destruyen, su propia capital. Ustedes y yo nunca participemos de eso. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra, porque algo vergonzoso pasó cuando Nabucodonosor invadió, sitió Jerusalén, como por el 702 a.C. Entonces, ahí sucedió lo del 22:3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Por una puerta posterior huyeron muchos, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. No los mató la espada, pero murieron en el bosque. Murieron en su huida. Fue muy triste. Recuerdan que Dios usó al profeta Jeremías, quien llorando les decía que le sirvan al rey de Babilonia, pero ellos no obedecieron. Llegó el punto cuando Dios le dijo a Jeremías, ya no ores por este pueblo rebelde. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los destruyó. Allí se cumplió lo del verso 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, pero fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. No pudieron huir. Su pecado los alcanzó. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo.
ahí la hija de mi pueblo es Jerusalén. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión, cuando Nabucodonosor la tomó, la sitió, la destruyó, de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Esta Elam es una ciudad fuerte también, cerca de Babilonia, y era una ciudad aliada. Como en las guerras que han pasado, las guerras mundiales, se juntaban. Los principales tenían sus aliados y así ganaron. Otros con sus aliados aún perdieron, fueron derrotados. En el caso de Elam era un aliado, al igual que Kir, contra Jerusalén. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, los valles de Jerusalén, y los de a caballo acamparon a la puerta. Jerusalén fue sitiada, Jerusalén fue tomada, Jerusalén fue atacada y traspasada a filo de espada. Los obedientes y sumisos fueron a Babilonia y otros fueron atados y llevados allá. Entre ellos también jóvenes como Daniel y sus amigos. Ustedes recuerdan la hermosa historia. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Lo resume el profeta muy bien en el capítulo 22, los versos 13 y 14. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta era la perversa filosofía de los judíos de Jerusalén en el tiempo cuando Babilonia la sitió. Este era su estilo de vida. Se habían vuelto holgazanes, le habían dado la espalda a Dios. Dios los llenó de muchos bienes, se enriquecieron. Y dice el Señor, yo los puse en ciudades que no construyeron y tomaron agua de pozos que no cavaron y comieron del fruto de huertos que ellos no plantaron. Dios fue bueno, pero se olvidaron. Siempre el olvidarse de Dios. Dice el verso 14, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Este pecado de Jerusalén no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el pecado que no será perdonado? Ignorar a Dios, vivir de espaldas a Dios. El pecado que no será perdonado es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Cuando hacemos nuestros planes sin tomar en cuenta a Dios y decimos, mañana yo voy a viajar, no toma en cuenta a Dios, no dice, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Si Dios quiere y si Él lo permite, ingresaré a la universidad. Si Él lo permite, desde la próxima semana tendré un nuevo trabajo. Si Dios lo permite, compraremos un vehículo, si Él quiere. Si estoy con vida, esto haré. Si Dios me añade unos años más. Leamos otra vez el verso 14 porque ese es el pecado del mundo hoy. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. El mundo dice,
comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Lo único que le importa a los gobernantes en su mayoría es lo material. Y todo el pueblo está esperando la alza del salario, pero la gente no se vuelve a Dios. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado de olvidarse de Dios, de darle la espalda a Dios, no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, ¿cuál es la aplicación? No seamos rebeldes como la rebelde Jerusalén, que no tomó en cuenta a Dios, que ejecutaban sus planes sin Dios. Nosotros adorémoslo a Él, hay que obedecerle y hay que consultarle a Él. En el capítulo 23 está la profecía sobre Tiro, o en lugar de decir sobre Tiro, contra Tiro. A Tiro se la conocía como la Babilonia del mar, ahí al norte de Israel. También llegó el evangelio a esa ciudad opulenta, menos que Babilonia, un poco menos, muy poderosa. Una parte en el continente, otra parte en una isla, Tiro. Profecía sobre Tiro, dice 23:1, aullad naves de Tarsis. Las naves de Tarsis comerciaban mucho con Tiro, llevando oro, llevando madera y todo tipo de comercio. ¿Y dónde estaba Tarsis? Bueno, la moderna Sevilla, al sur de España. Allí fue donde le dijo Dios a Jonás que vaya, no le dijo que vaya allá, sino que vaya a Nínive. Le dijo, anda al oriente. Y en lugar de ir al oriente, Jonás se fue al occidente, a Tarsis. Huyó, pero Dios lo condujo otra vez a través de un pez enorme que se lo tragó y lo llevó a Nínive. Y finalmente el profeta predicó a la insistencia de Dios. Habla de la opulencia, de la riqueza de esta nación antigua. Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. ¿Se dan cuenta? Con sus mercancías, con sus productos. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, el fruto del río que riega las tierras. Fue también emporio de las naciones. A muchas empresas fuertes. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló, diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las naves de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. Su caída, como dice un autor, orgullo, 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 es el pecado básico o el pecado básico por el que todos caen, que hace caer a todos. Verso 10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, Dios hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas y dijo,
No te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitín, y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él la convirtió en ruinas. Los asirios, poderosos, con su capital Nínive. Y dice verso 14, aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Cada una de estas profecías se ha cumplido. Y con Tiro, por supuesto, otra gran ciudad que fue destruida. Pero en el tiempo de Jesús, algunos de Tiro conocieron al Señor. Esto dice el verso 17. Porque Dios siempre tiene misericordia, así como la tuvo de Egipto y como la tuvo de los asirios, también en Tiro. 23, 17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Significa que conocieron a Dios, al Señor Jesús, muchos de ellos. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Habla que el Evangelio llegó a ellos y muchos lo conocieron a Jesús como el único Salvador. Y el último capítulo, el 24, en este capítulo se habla del carácter del juicio de Dios, porque estamos hablando en esta noche de los juicios de Dios contra las naciones del mundo, en el pasado, lo hace hoy y también en el futuro. Habla de la gran tribulación que vendrá en el capítulo 24. Y en la gran tribulación gobernará el último líder gentil, el anticristo. Dice 24, 1 al 3. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Habla de ese tiempo horrible, cual nunca hubo ni habrá. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a logro, a interés, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Está hablando de la horrible y espantosa gran tribulación, y la iglesia de Cristo no estará durante esos 7 años, porque antes que ésta comience, Cristo vendrá por su iglesia, y cuando terminen los 7 años de gran tribulación, Cristo regresará con su iglesia e implementará e iniciará los 1000 años de paz sobre la tierra. ¿Por qué pasó esto? Dice, porque traspasaron las leyes en el versículo 5. 24, 12 y 13. ¿Cómo quedarán las ciudades del mundo en la gran tribulación? 12 y 13.
La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la cosecha, de la vendimia. Verso 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. No habla solamente de Jerusalén, ni contra Babilonia y Egipto, o contra los medos y los persas, o contra los romanos. Habla de un juicio mundial. Oh morador de la tierra. 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra en la gran tribulación, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Y luego de esa conmoción de 7 años, los 1000 años de paz. Dice el verso 23, aún habrá señales en el cielo, la luna se avergonzará. Y el Señor dice en Mateo 24 que se convertirá en sangre, y el sol se confundirá, dice el Señor, que se oscurecerá. Cuando Jehová de los ejércitos reine 1000 años sobre la tierra, en el monte de Sión, o desde el monte de Sión, Jerusalén, y en Jerusalén, y delante de sus ancianos, sea glorioso. Hermanos, Isaías habla de juicios de parte de Dios en el pasado, hoy, y lo hará también en el futuro. Su juicio contra todas las naciones en el tiempo de la gran tribulación. Por lo menos 2/3 de los habitantes del mundo morirán. Y luego de ese periodo horrible de terror, el Señor iniciará el milenio, 1000 años de paz. Y al final del milenio, o durante el milenio, Satanás será atado y luego él hará su última rebelión, fulminantemente será vencido por el Señor y será lanzado al horno que arde con fuego y azufre, donde ya estarán el falso profeta y el anticristo y todas las personas que lo han rechazado a él desde la fundación del mundo, desde las primeras criaturas que se rebelaron contra Dios hasta los últimos que lo rechacen, irán a ese lugar de tormento eterno. Todas estas naciones le dieron la espalda a Dios, y la nuestra pequeñita también, no es la excepción. Pocas personas seguimos al Señor, pocos, pero no tenemos que desalentarnos. Su misión y la mía es predicar el Evangelio, para que la gente perdida le conozca a Él. Pero los que nos han gobernado y los que nos gobiernan hoy, y si Dios lo permite, los que nos gobernarán, serán ajusticiados. Un día estarán delante de Dios. Los que nos conquistaron también, y todo lo malo que hicieron, un día le darán cuentas a Dios. El mundo tendrá que doblar sus rodillas delante de Él y tendrán que rendirle cuentas, y el Señor le dará a cada uno el pago de acuerdo a su maldad. Y a nosotros, si permanecemos fieles, también cada uno recibirá su pago de acuerdo a lo bueno que haya hecho. Y si no hacemos lo bueno, también tendremos pérdida de recompensa. No le demos la espalda a Dios, como estos pueblos le dieron la espalda a Dios. Egipto, Asiria, los babilonios, los de Etiopía y la misma Jerusalén, la misma Israel, le dieron la espalda a Dios. Nosotros no hagamos como ellos.
Tenemos que amarlo y tenemos que seguirlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos, estemos de pie todos y oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por esta noche, por este estudio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y estamos estudiando el libro profético de Isaías, el profeta evangélico, sobre los juicios de Dios sobre las naciones, porque Dios es justo, Él es amor, pero también fuego consumidor. ¿Y por qué estas naciones fueron destruidas, castigadas con dureza? Porque vivieron de espaldas a Dios, no tomaron en cuenta la ley de Dios, vivieron como si tú no gobernaras. Tú gobiernas el universo. En estos días, Señor, te recordamos como el único Dios verdadero, el Dios encarnado, el Dios que se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecaste, nunca cometiste maldad. En esta noche te agradecemos por tomar nuestro lugar en la cruz. Tú, el justo, por nosotros los injustos. Derramaste tu sangre preciosa, sangre que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Te amamos, Señor, y que todos nosotros hagamos la firme promesa de en todo tomarte en cuenta a ti, que tú nos presidas. Gracias porque tú vives dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y en esta noche, así como aquellos sabios del Oriente le trajeron un presente al Mesías que había nacido, a Jesús, le presentaron oro, incienso y mirra. Nosotros también, voluntariamente, sin ningún tipo de presión ni manipulación, fruto de un amor, fruto de nuestro amor hacia ti, fruto de nuestra gratitud a ti, con amor te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Confesarán
mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó.